Y pam, pam, pam. Bien, básicamente, chicos, lo que tenemos hoy es un Characterization Story. No lo van a ver inmediatamente en el calendario. Recuérdense que la semana próxima es Semana Santa. Pero en el curso te van a encontrar el caso número 7, que es el del Characterization Story. Recuérdense que hoy también vence el caso 5B y 6B, que yo lo moví originalmente para el lunes, pero para que se recuerden. Creo que ya todos los grupos entregaron, si no lo recuerdo, pero eso vence el día de hoy. Entonces, con el Characterization Study, que es lo que vamos a trabajar ahora, básicamente tenemos en la página, cuando ustedes cliquen ahí en el vínculo del caso, se van a encontrar con este planteamiento. Primero tenemos el caso número 7 y un link. Cuando ustedes abran ese link que está ahí, lo va a llevar al Google Drive, donde van a encontrar dos archivos. Van a encontrar un archivo de Minitab, una hoja de cálculo de Minitab, y van a encontrar el planteamiento del problema del caso número 7. Entonces, el caso número 7 sigue la misma continuidad de lo que vimos anteriormente, las últimas dos clases. La clase pasada, bueno, hace dos clases trabajábamos con un con un IQ y con un TMV, un Test Method Validation. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trabajar con un characterization. Este characterization que ustedes están viendo en pantalla, este es el planteamiento del problema y la información ya del mismo producto que estamos trabajando, el mismo proyecto, y ahora llega el momento de caracterizar la máquina. Recordándoles que las caracterizaciones básicamente son el ejercicio a través del cual nosotros eh, exploramos o tratamos de explorar todas las fuentes posibles de variación que tiene el proceso y tratamos de controlarlas y llevarlas al mínimo, a su mínima expresión, de manera tal que el proceso sea lo más estable posible. Entonces, en un Characterization Study, lo que nosotros vamos a hacer solamente, este entregable, a diferencia que los otros dos que ustedes entregaron, es solamente un report. ¿Qué quiere decir esto? El Characterization Study, normalmente, o estudio de ingeniería, como se conoce en algunas empresas, es un estudio que normalmente se le da libertad al ingeniero para que vaya al piso y vaya al área de producción y pruebe la máquina y juegue con ella, vamos a decirlo así. Pero el jugar con la máquina no quiere decir solamente tirar pieza y ver cómo sale la pieza y subir un parámetro y bajar un parámetro y ya acabé, sino que la caracterización es un ejercicio científico estructurado en el cual nosotros tratamos de entender los componentes de variación del proceso y al mismo tiempo tratar de optimizar el proceso para obtener la mejor salida. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el template. Vamos a abrirlo de una vez. Vamos a abrirlo de una vez. Cuando ustedes abran, vamos a pegar el link que es más rápido. Nos va a llevar a una plantilla. La vamos a descargar. Esta plantilla que ustedes ven aquí, básicamente, es el Characterization Study. Antes de nosotros entrar en lo profundo con el Characterization Study, vamos a terminar de leer lo que dice aquí. Aquí está el video de operación de la máquina. Tenemos que tener en cuenta el manual del equipo, que ya con
El IQ Protocol ustedes lo trabajaron. Vamos a abrirlo. O sea, ustedes ya vieron este documento. Vamos a abrirlo también. Ok, aquí tenemos el manual. Vamos a ver qué más nos dice. Nos dice que tengamos a mano también la especificación del producto, que es la IN311D. Vamos a abrirla. Déjame yo cerrar esto aquí. Y a ver, exacto, la spec. Vamos a dejarla ahí también. Y listo. Esos son los documentos que vamos a necesitar. Entonces, las consideraciones, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice aquí que hagamos un diseño factorial, un DOE, y que con ese diseño factorial identificamos cuáles son los parámetros críticos, o sea, los que estadísticamente tienen un efecto sobre la salida del proceso, que seleccionemos cuáles son los factores de ruido que pudieran afectar el proceso, o identifiquemos esos factores de ruido, digamos también cuáles son, bueno, digamos los parámetros críticos del proceso con el DOE, y también dice aquí, utilice el modelo matemático para obtener la mejor respuesta, o el Response Optimizer, con el Response Optimizer. Y este link está aquí. O sea, si ustedes entran aquí, van a ver un contenido, creo que me parece que es un video que les explica cómo utilizar el optimizador de respuesta. Ah, no, mentira. Este lo lleva al link del Drive, pero el optimizador de respuesta está aquí, en el aula virtual. Aquí en el aula virtual ustedes tienen varios recursos también de soporte, la presentación que vimos el lunes, y también tienen un artículo que les habla a ustedes de cómo se seleccionan los parámetros críticos y los rangos, la teoría de diseño factorial, cómo se hace un diseño factorial, un DOE para los que no hayan tenido la oportunidad de hacer uno o que no lo tengan en su programa de estudio. Un DOE es un diseño factorial, que vamos a entrar y hablar un poco de eso, sin mucha profundidad en un momento. Y también está el diseño, cómo hacer un diseño factorial en Minitab. Aquí, esto es un link que lo lleva a YouTube, le explica básicamente cómo se hace. Y hay uno de cómo se usa el optimizador de respuesta. Vamos a hablar de todo esto en breve. Entonces, miren qué pasa, chicos. Aquí está los anuncios de YouTube haciendo estrago. El Characterization Study, ya obviamente luego de esta introducción, el Characterization Study, desde mi punto de vista, es, si no es el más, uno de los más importantes estudios que uno hace dentro de una validación. ¿Por qué? La razón es porque el Characterization nos ayuda a crear una forma analítica, a obtener de forma analítica una explicación de cómo funciona el proceso. Entonces yo voy a abrir ahora la plantilla. La plantilla ya ustedes están familiarizados con la portada, no voy a entrar mucho en eso. Y esta plantilla es un poco menos cuadrada, un poco más abierta intencionalmente, para que ustedes en función, fíjense que aquí todo está como azul, así como abierto, y uno puede escribir todo lo que uno quiera. Y la razón es porque el Characterization Studies, los Characterization Studies se escriben. No hay una hipótesis inicial. Normalmente ustedes van al piso a probar la máquina con una idea, vamos a decirlo así, no depurada ni acabada de cómo funciona el proceso, y tratan de jugar con el proceso de manera tal que obtengan una condición operativa estable. Entonces, normalmente lo que se hace es que se ejecutan toda la prueba, y luego de que se ejecuta todo,
se documentan los resultados. Entonces, miren qué pasa. En el Characterization Study, lo primero que ustedes van a ver y se van a encontrar es con el propósito. El propósito de un Characterization Study es muy variado. Hasta ahora mismo ustedes han visto que, por ejemplo, el Installation Qualification, el IQ, es un protocolo que se enfoca en verificar la parte de instalación de un equipo. O sea, es una instalación, es la verificación, el ejercicio de verificación de la instalación del equipo. Un TMB, ustedes se enfocan en un método de prueba. O sea, el propósito es bien específico. El characterization no es tan específico. Por ejemplo, aquí dice que la razón por la cual se puede caracterizar un proceso puede ser porque usted tenga un equipo nuevo, como es su caso, pero también puede ser, por ejemplo, si ustedes están tratando de transferir un proceso de una planta a otra, de una facilidad a otra, y ustedes necesitan entender cómo corre y tratar de modelar más o menos el comportamiento, modelar matemáticamente el comportamiento del proceso. Esto se utiliza también mucho en desarrollo de nuevos productos para tratar de estimar cómo, de qué manera, vamos a decirlo así, se va a comportar un proceso nuevo durante la etapa del diseño del proceso. Y también para hacer evaluaciones relacionadas a utilizar procesos, tecnologías de procesado alternativas eh, o implementación de nuevas tecnologías. También en esta sección se debe escribir, por ejemplo, además de decir, bueno, estamos haciendo un Characterization Study para la evaluación de la nueva máquina, Backmaster 540p, ID 8935, y para esa máquina vamos a tratar de identificar, por ejemplo, parámetros críticos de proceso. O también podemos tratar de evaluar el impacto que tienen materiales en el proceso. Hay, hay materiales que, por ejemplo, que el proceso es tan sensible que si usted cambia de lote, puede ser o puede que ocurra que haya una variación significativa en el proceso. Entonces, los Characterization Study también se hacen para evaluar el impacto que tienen materiales. Y también para evaluar el desempeño del proceso contra especificación. Hay múltiples factores que pueden ser considerados como parámetros o entradas del proceso y que pueden afectar las salidas. Ustedes probablemente en otras asignaturas quizá hayan escuchado hablar del diagrama causa y efecto. Usted tiene la CIM, que, que ahí están Man, ayúdeme, Man, Modern Nature, ¿cuáles son las otras? Se me fueron, las 6M. ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayudas? Chicos, ¿alguien conmigo aquí? Máquina. Uh-huh. Máquina, mano de obra. Medio ambiente, mano de obra. ¿Qué más? Ahí hay 3. Materiales. Materiales, ajá. Exacto. Método. Ahí lo escuché tímido, pero método también. Entonces, miren qué pasa. Todo eso afecta los atributos críticos de calidad de un producto. En un proceso, todo eso que ustedes acaban de decir tiene un efecto en mayor o menor medida en la salida. Y lo que tratamos de hacer en el Characterization es primero identificar qué de todo eso es significativo. Segundo, de lo significativo, cómo se puede correr de manera óptima. Entonces, ¿qué pasa? Eso es para decir cuál es nuestro objetivo.
También el characterization se puede utilizar para dar soporte a protocolos que vienen luego. Por ejemplo, en el caso nuestro que estamos introduciendo una máquina nueva, esta máquina va a usarse tanto en un OQ como en un PICU. Entonces el characterization es como la base, la fundación, la zapata que se va a utilizar para construir los protocolos subsiguientes a este. También está la parte de mostrar portabilidad de los equipos. Ustedes se acuerdan que en el IQ había una pregunta que le decía que si el equipo tenía algún impedimento para ser movido o trasladado. A veces nosotros necesitamos demostrar, aunque haya un impedimento, que podemos mover una máquina. O sea, declararla portable por las razones que se necesitan en el negocio. Entonces la caracterización nos ayuda a tratar de modelar qué pasa cuando nosotros movemos los equipos. Si yo corro el equipo en un punto A o en un punto B o en un punto C. Eso principalmente se usa con equipos que ustedes no tienen, por ejemplo, que hay algún impedimento del diseño que diga que no se puede mover y por alguna razón ustedes tienen que moverlo constantemente. Entonces, para no tener que validar esa máquina cada vez que la vayamos a mover, podemos hacer un estudio de caracterización y con data estadística y suficientemente robusta, evidenciar que no vamos, la máquina tiene características de equipo portable y que se puede mover. Entonces, miren qué pasa. Todo esto, esa decisión que está ahí, normalmente la toma un equipo multifuncional como el de ustedes. Cada equipo de ustedes es un equipo multifuncional. Y ese equipo multifuncional es el que participa en la caracterización. Es más productivo, agrega más valor que varios ingenieros trabajen en una caracterización porque de esa manera el conocimiento obtenido es más aprovechado para la empresa. Todo el mundo aprende cómo el proceso corre y cómo se impacta. Además de que a veces en la primera parte de una caracterización hay que diseñar la forma en que vamos a evaluar el proceso. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. En la segunda parte tenemos la lista de equipos, que son las máquinas que estamos evaluando, en este caso solamente la Backmaster. Luego está la parte de lista de materiales que vamos a utilizar. La Backmaster es una máquina de empaques. Por consiguiente, ustedes pueden, de la lista de materiales que están en las especificaciones, se puede tomar solamente los materiales de empaque. Los materiales relacionados al empaque, principalmente el pouch que está aquí. Este pouch 100002, de descripción LSO Inc. pouch, es el pouch que nosotros vamos a utilizar para nuestra evaluación. Entonces, la cantidad lo vamos a determinar en función a la cantidad de unidades que necesitamos para hacer nuestro estudio factorial. Ya el planteamiento del problema nos dijo que usáramos eso. Miren qué pasa. El planteamiento del problema nos sugiere que usemos un estudio factorial, pero el estudio factorial no es la única herramienta estadística que usted puede usar para hacer análisis o hacer caracterizaciones. Un estudio factorial, básicamente, para los que quizás no estén familiarizados con el término, es un estudio en el cual se toman varios parámetros que en el mundo del diseño de experimentos se le dicen tratamientos, pero vamos a hablar en tema de validaciones. Se cogen varios parámetros que a su vez se le hacen combinaciones y esas combinaciones
se observa el resultado que se tiene del proceso al salir, al usarse. Por ejemplo, en el modelo más básico de un estudio factorial, vuelvo y repito, los estudios factoriales son un tema bien complejo, pero voy a hacerlo de la manera más sencilla y clara posible para que todos se lleven el conocimiento bien, un poco más detallado antes de que se pongan a trabajar en eso. En un parámetro, en una condición normal, ustedes pueden tener, por ejemplo, digamos, un proceso como el de hornear pan o el de hornear un bizcocho, y probablemente ustedes solamente tengan dos factores que ustedes crean que afectan el horneado, que sean, por ejemplo, la temperatura, vamos a llamarla A, y el tiempo que dura el bizcocho o el pan en el horno, que sería B. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos, dos factores y nosotros podemos utilizar un rango, un mínimo y un máximo para cada factor, eh, para tratar de nosotros analizar más o menos qué ocurre cuando combinamos ambos factores al mismo tiempo. Por ejemplo, digamos que el factor temperatura, su manual de cocina le dice, bueno, hornee el pan, vamos a decirlo así, entre 100 entre 200 y 220 grados. Entonces esos son sus límites inferior y superior de ese factor. Y el tiempo es entre 20 y 25 minutos. Entonces el mínimo sería 20 y 25 minutos en el máximo, representado con un más. Entonces, si nosotros quisiéramos probar qué pasa con el bizcocho, si nosotros lo corremos en cada combinación posible, vamos a tener una tabla como esta, que es se le dice tabla de diseño, en donde nosotros probamos todas las combinaciones posibles. Y el número total de combinaciones viene dado por la cantidad de factores, que normalmente se le llama K, y la cantidad de límites que nosotros queremos tomar. En este caso dijimos dos, un mínimo y un máximo, pero se pueden tomar más límites. O sea que si nosotros tenemos dos factores elevado a la cantidad, dos condiciones que son mínimo y máximo, elevado a la cantidad de factores, tendríamos 2 a la 2, que serían 4 intentos o 4 condiciones diferentes. Eso le da un cuadrado. Si usted tiene, por ejemplo, un factor, una condición 1, que es esta, en donde usted tiene el factor A, por ejemplo, al máximo, y el factor B al mínimo. Y así sucesivamente. Entonces, el diseño factorial es muy potente, nos ayuda a ver muchas cosas, pero a medida que ustedes van incrementando la cantidad de factores y la cantidad de límites que ustedes le dicen para cada uno de esos factores, el diseño se vuelve más complicado. Si agregamos un factor adicional aquí, ya no son 4 corridas o 4 combinaciones posibles, sino 8. Entonces, adicionalmente a eso, esto que está aquí, nosotros lo hacemos con el objetivo de tratar de estimar el efecto que tiene cada factor. Hay una matemática detrás de eso, que yo no voy a meter ahí adentro, que lo que asume es que de aquí nosotros podemos sacar una ecuación lineal donde cada factor es un término de una ecuación y las combinaciones de los dos factores de las interacciones también tienen un término aparte, con un coeficiente. Mientras más alto el coeficiente, más significativo el efecto que tiene. Pero no se metan en eso. Todo esto lo vamos a hacer de manera asistida, con Minitab, pero para que ustedes sepan dónde vamos. Entonces, por ejemplo, lo que va a salir de esto es que, por ejemplo, esa salida que nosotros estamos viendo, vamos a tener un comportamiento aproximado en cada condición, y lo que nosotros queremos ver es, primero, si hay algún efecto, por ejemplo, con el factor A. Si, por ejemplo, si yo lo pongo al mínimo y al máximo, pasa lo mismo o pasa algo diferente.
Y segundo, si hay interacciones, ya yo no voy a seguir sobre esto, si cuando los dos factores juntos se manifiestan, si hay algún tipo de efecto en la salida del proceso. Entonces, eso es lo que se llama un diseño factorial completo porque toma en consideración, todos los factores y todas las combinaciones de varios niveles. Eso se le llama niveles a esta condición, a esos límites que están aquí adentro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es que vamos a hacer un diseño factorial completo. No vamos a entrar en cosas muy exóticas de faccionario ni nada de eso. Pero antes de nosotros hacer un diseño factorial, nosotros tenemos que evidentemente identificar cuáles son nuestros factores o entradas del proceso. Esas entradas o factores básicamente son todo aquel, digámoslo así, condición o eh, condición o parámetro o cualquier cosa que pueda tener un efecto considerable en la salida del proceso. La salida del proceso que nosotros vamos a analizar, que no lo dice el planteamiento del problema directamente, pero lo que nosotros vamos a analizar es el mismo CQA, el mismo atributo crítico de calidad que hemos trabajado en el TMB, que es el ancho del sellado. Nosotros vamos a tratar de entender qué efecto tienen las entradas del proceso en ese ancho de sellado. Y en función a eso, nosotros vamos a tratar de identificar primero cuáles son los factores críticos y segundo, optimizarlos. Entonces, miren qué ocurre. Ya sabiendo que nuestra salida, nuestro goal, lo que queremos estudiar es ese ancho de sellado, lo primero que tenemos que que tenemos que saber es un poco sobre el proceso que se utiliza, que se está analizando. Perdón. El proceso que se está analizando, ya conocemos la máquina, ya sabemos que la Backmaster es esta máquina que está aquí, pero tenemos que entenderla, tenemos que saber, antes de caracterizar algo, tenemos que estar seguros que sabemos para qué sirve ese equipo. En este caso, la Backmaster, ya ustedes han visto más o menos qué hace. Es una máquina de sellado y esa máquina tiene, vamos a ver, tiene unas barras. Bueno, déjame ir aquí abajo. Aquí abajo. Esta es la pieza de la máquina. Esa máquina tiene una recámara. Y esa recámara tiene dos barras de sellado, que son estas que están aquí, sobre la cual se pone el pouch abierto y la máquina genera una corriente que genera un calor y esa corriente, ese calor que se genera en esas barras hace que las dos láminas del pouch se sellen. Recordemos que si no se acuerdan, también tenemos los videos del proceso aquí. Vamos a verlo de manera rápida para ver esto que yo acabo de decir visualmente. Vamos a verlo aquí. Entonces tenemos nuestra máquina, ¿verdad? Tenemos nuestra máquina que es como esta, no Master. Tenemos nuestras dos barras de sellado.
que la tenemos aquí. Y tenemos la tapa de la máquina, que es la que asegura que se haga un vacío. Entonces él se abre. Aquí tenemos el dispositivo de seguridad. Están hablando de eso. Entonces, ahora sí. Vamos a ver el proceso de operación. Están probando los botones de emergencia. Ok. Me juego sucio esto. Bueno, el punto es ese. El punto es que nosotros tenemos ahí nuestros botones y sabemos, según el manual, que la máquina se setea utilizando el, el manual. Dios mío, ¿dónde está esto? Exacto. Tenemos aquí tenemos aquí el panel de control y ese panel de control nosotros solamente podemos, fíjense ahí, controlar o manejar tiempos. Aunque hay una temperatura que la que hay segura que se selle el pouch, la máquina solamente controla un tiempo de sellado. O sea, el tiempo que se le da calor al pouch. Y los tiempos son estos que están aquí. Tenemos el vacuum time, tenemos el sealing time, tenemos el cooling time y tenemos un gas flush que es para algunos modelos, pero este no lo tiene. Este no tiene gas flush. Entonces, miren qué pasa. Esos son, ya de entrada, el manual le dijo parámetros o condiciones que tienen un efecto teóricamente sobre el proceso de sellado. O sea, si el fabricante le da a ustedes una guía así directamente, normalmente los manuales les recomiendan, por ejemplo, o le dicen cuáles son las condiciones que ustedes deben de tener en cuenta para validar, pero a veces no es tan fácil como lo que acabamos de ver. El manual en este caso nos dice que se ajustan esos parámetros. Déjame dejarlo aquí, exacto. Que se ajustan esos parámetros para el sellado que se hace en esta sección. Pero a veces, señores, esto que está aquí, eso no existe. A veces, por ejemplo, el fabricante le dice, mira, esta es tu máquina, busca tú tu parámetro. Entonces, el equipo multifuncional debe de trabajar para conseguir o identificar cuáles son esos parámetros que tienen un efecto directo o que pudieran tener un efecto directo, porque ahora mismo no sabemos si estos son críticos. Entonces, en esos casos, que esto ya es parte de lo que ustedes van a hacer, ya de entrada el manual le dijo 3 factores que se consideran controlables. ¿Qué quiere decir controlable? Controlables son aquellos parámetros que ustedes tienen control total durante un experimento como el que lo vamos a hacer, durante un diseño de experimento o una fase experimental, pero también ustedes tienen control. Hay otros tipos de parámetros o condiciones que no son controlables. Por ejemplo, no controlables son aquellos, no, le iba a dar un ejemplo, pero primero voy a cubrir estos que están aquí. Los factores no controlables son aquellos factores o condiciones que nosotros solamente podemos controlar durante experimentación, pero en producción no lo podemos cambiar. Y finalmente los ruidos son aquellos factores o condiciones que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos controlar. Entonces voy a dar un ejemplo con el pan y el proceso con el horno. Cuando ustedes están probando, por ejemplo, una receta nueva, ustedes tienen un control durante el uso normal en su casa. Ustedes pueden controlar la temperatura del horno con la hornilla, con el regulador de gas y pueden controlar el tiempo que se le da al pan.
Ahora bien, si usted, por ejemplo, eso se puede hacer tanto en el día a día normal, como también se puede hacer para un experimento, para una prueba. Hay otros parámetros en ese proceso que no lo podemos controlar en el día a día. Por ejemplo, puede ser que su tía o su abuela o su hermana tenga otro horno en su casa y ustedes solamente para probar una hipótesis, ustedes vayan y prueben en ese horno, por ejemplo. Entonces, el factor horno o la condición horno, eh, se puede jugar con ella en días normales, pero no es verdad que ustedes todos los días, se puede jugar con ella en un experimento, pero no se pueden alterar en producción normal. Por ejemplo, en producción normal, en su casa, el día a día, usted no va a decir, tengo que hacer pan, ahora voy a ir donde mi tía a hornear el pan, porque ahí se hornea mejor, o porque yo necesito esta condición del pan. Entonces, es un ejemplo, eso es imposible, no es sostenible, a menos que la tía suya viva al lado de su casa y esté dispuesta a darle el horno en cualquier momento. Eso es un tipo de factor no controlable. Finalmente están los ruidos. Los ruidos son aquellas condiciones que nunca vamos a poder controlar, ni en experimentos, ni en condiciones normales. Ejemplo clásico es la temperatura, por ejemplo, del ambiente. En la cocina de la casa suya, a lo mejor ustedes tienen una ventilación con una ventana y dependiendo de cómo amanezca el día, puede hacer mucho calor, mucho frío, y puede haber mucha humedad o poca humedad en función del día que sea. Entonces, es un ejemplo de un factor de ruido. Entonces, ¿qué ocurre? En un diseño de experimento y en un characterization study, siempre nosotros arrancamos tratando de priorizar el estudio de las variables que son controlables. O sea, las primeras variables que tratamos de trabajar o de analizar son las que podemos y tenemos acceso a controlar, ya sea en estudios como experimentación. Luego están las no controlables, que nosotros podemos jugar con ellas, pero no es práctico a nivel de producción implementarlas. ¿Para qué nos sirve saber que hay variables no controlables? Porque en caso de que nosotros necesitemos optimizar el proceso o justificar, por ejemplo, algún cambio o lo que sea, tenemos data suficiente como para decir qué pasaría en dado caso si tenemos otro tipo, esa condición que normalmente no está disponible, pero que pudiéramos usarla. Y a veces, y los ruidos normalmente no se ponen en experimentos, no se juegan con ellos en experimentos, pero es bueno mantenerle un ojo arriba para saber si tiene un efecto. Miren, a mí me tocó una vez, no una vez, varias veces en el pasado, trabajar con validaciones en donde los ingenieros que trabajaban conmigo no les gustaba correr validaciones en segundos turnos. Por ejemplo, luego que se termina el turno normal, que era, por ejemplo, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, la gente, esos son normalmente los operadores que tienen más experiencia, que son más, vamos a decirlo así, centrados en lo que están haciendo, porque son menos nuevos. Hay menos probabilidad de que una validación pase, vamos a decirlo así, cuando ustedes tienen gente que tiene mucha expertise. Entonces, esa expertise es una condición no controlable, porque ustedes pueden, para fin de experimento, decir, yo voy a correr mi validación en segundo turno y voy a comparar primer turno y segundo turno, pero en producción no se puede alterar eso. Un ruido pudiera ser en producción. En el caso de medical devices, cuando ustedes trabajan en una empresa que no tiene un cuarto limpio, vamos a decirlo así, tiene un cuarto controlado, o un área que no tiene condiciones de temperatura controladas, la temperatura y la humedad del cuarto, así como en su casa, no es un ruido, es algo que varía. Ahora bien,
Si usted trabaja en un cuarto limpio con condiciones previamente establecidas, ese cuarto limpio, este, ese cuarto limpio deja la temperatura y la humedad, deja de ser un ruido y se vuelve algo que ustedes tienen como no controlable. Entonces, en este ejercicio que ustedes van a hacer, cuando estén en grupo, júntense y armen esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla los va a ayudar a ustedes primero a identificar todas las variables. Por ejemplo, aquí hay una variable que dice presión, como ejemplo, una unidad de medida y un nivel 1 y un nivel 2. El nivel 1 y nivel 2 se refiere a los niveles que se utilizan para el diseño factorial, siguiendo esto que está aquí. Estos son niveles. Nivel 1, que son máximo, nivel 2. Y qué tipo de variable es, si es controlable o no controlable o ruido. Esta parte de los niveles solamente se asigna a variables controlables, porque normalmente son las que se utilizan para experimentación. Ahora, si se va a experimentar con una variable no controlable, hay que poner los niveles también. Entonces, mi recomendación es esa. Mi recomendación es que en grupo hagan una lluvia de ideas y traten de identificar cuáles son esas variables que ustedes entienden como controlables y no controlables y ruidos. Y para los ruidos, en la parte de abajo está una sección que habla sobre la identificación de cuáles son los ruidos y la justificación o racional de por qué son ruidos. Un racional, señores, no es otra cosa que una justificación de por qué ustedes están seleccionando o están aplicando o tomando una decisión. Por ejemplo, si ustedes dicen que la temperatura es un ruido, deben de explicar por qué realmente ustedes lo consideran así como un ruido. Bien. Entonces, chicos, preguntas hasta aquí. ¿Se va entendiendo todo o hay dudas con esto de lo controlable, no controlable, lo diseño factorial y demás? Dudas, preguntas, chicos. Yo no tengo, profe. Ok. Entonces, miren, lo que sigue después de eso, fíjense que aquí está la parte de iluminación del cuarto, como algo ruido. Luego están las salidas. La salida es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en este caso, déjame dar un poco más. En este caso lo que estamos trabajando estamos trabajando con un ancho de sellado en otra salida. Pero ojo, aunque la salida, el atributo de calidad que nosotros estamos analizando es el ancho de sellado que está aquí, hay dos cosas. Cuando ustedes hablan la data del Minitab, ustedes van a encontrar dentro de la data que ya están los resultados del experimento. Entonces ustedes van a encontrar una columna que dice media y van a encontrar una de desviación estándar. Siempre, chicos, cuando ustedes traten de optimizar procesos, su objetivo va a ser tratar de poner la media del proceso donde ustedes quieren. Por ejemplo, en este caso, lo ideal es que la media esté lo más cerca de este valor. O sea, que los pouches midan más o menos esta dimensión. Pero no solamente eso. También hay que tratar de disminuir variación. ¿Y qué es variación? Bueno,
variación, son todas, es que tan dispersos se dan los resultados. Por ejemplo, de nada no vale tener una media de 0.38 si yo tengo valores que me quedan muy cerca del límite de especificación. Entonces lo que tratamos es de que la variación sea mínima, la desviación estándar del proceso sea el mínimo posible y la media tratar de ponerla donde nosotros necesitemos. Por ejemplo, en este caso tenemos un target, pero puede ser a lo mejor que no tengamos un target y queramos centrarlo entre dos puntos, entre dos límites de especificación. Entonces, son las dos cosas, tanto la salida como tanto la media como la desviación estándar. Hay que optimizarla a las dos y a fines de diseño de experimento hay también que analizarla a las dos. Entonces, las últimas dos secciones que hay aquí, bueno, 3 secciones, ya es algo de que tiene que ver con el análisis. La sección 4 habla de selección de herramienta estadística. Aquí lo que estamos se explica qué herramienta estadística estamos utilizando en el Characterization Study. Yo les explicaba que nosotros aquí vamos a usar un diseño factorial fraccionario, factorial completo, pero esto no es lo único que se puede utilizar para caracterizar. Y la razón es que ustedes pueden utilizar otras herramientas estadísticas como regresiones, análisis de comparación de medias, tu sample T, pueden utilizar ANOVAs para comparar medias. O sea, ustedes pueden diseñar un proceso y tratar de confirmar qué afecta a la salida de muchas maneras diferentes, con muchas herramientas estadísticas. Entonces, por eso fíjense que el Characterization les dice que explique cuál es la herramienta que se está utilizando y por qué. Entonces, aquí lo que estamos utilizando básicamente es un diseño factorial completo, y la razón por la que lo estamos usando es porque queremos entender un proceso nuevo y necesitamos básicamente explorar el comportamiento de esas variables de entrada. Entonces, era básicamente el racional de esta sección. Abajo está la parte de resultados, es la parte donde se va a plasmar los resultados del análisis que ustedes van a hacer. Y ese análisis tiene que tener 3 cosas. Perdón, 2 cosas en este caso. Tiene que tener cuáles son los parámetros críticos, cuáles son las ventanas recomendadas operativas, o sea, en función a la optimización que ustedes van a hacer, cuál es el rango óptimo para correr el proceso. Y normalmente aquí se pone también corridas confirmatorias. En este caso nosotros no vamos a trabajar con corridas confirmatorias porque vamos a usar el OQ para eso, pero en la práctica, si hay un proceso de alto riesgo, es una práctica común como parte del Characterization Study hacer corridas de confirmación. Esa corrida de confirmación nos ayudan a demostrar que el modelo que acabamos de diseñar, esa ecuación matemática que nosotros vamos a generar con el DOE, efectivamente funciona. Y créanme que eso es chulísimo. Cuando ustedes hacen un diseño de experimento y dicen, por ejemplo, cuáles son los parámetros óptimos, y luego en la corrida confirmatoria ustedes ven eso funcionando, miren, es una de las satisfacciones más grandes como ingeniero que ustedes van a tener. Pero en este caso, no vamos a trabajar con corrida confirmatoria, vamos a trabajar solamente con identificando parámetros óptimos y críticos. Entonces, en función a ese análisis, recuérdense que el análisis, ¿cómo debe de ser? Ustedes van a plasmar sus gráficas, su parte analítica que le arroja Militab, pero también tiene que tener una interpretación de lo que se está viendo ahí. Entonces, esa interpretación debe estar bien documentada y siguiendo las buenas prácticas de escritura técnica. Entonces, abajo, ustedes que van a encontrar un sumario de cuáles son los parámetros críticos,
y cuáles son su unidad de medida y cuáles son sus extremos operativos. Y finalmente, para los no críticos, los parámetros no críticos se indican cuáles son, unidad de medida y un set point. ¿Qué es un set point? Un set point es un punto en el que se fija ese parámetro. Si un parámetro no es crítico, no importa dónde ustedes lo pongan, eso va a tener una variación muy mínima. Va a tener un efecto mínimo en la variación del proceso y un efecto mínimo en la media también. Entonces, lo que se hace normalmente con esos factores que no tienen que no son llamados críticos, no son estadísticamente significativos, se le pone un punto y se ponen en un punto y se dejan fijo ahí. Y en el día a día nada más se confirma que eso está ahí, que no se ha cambiado. Y ya, esta sección de abajo es la parte corrida confirmatoria, pero eso no lo vamos a hacer. Lo pueden llenar con NA y no va. Y ahí acabó el Characterization Study. Entonces, el Characterization Study es relativamente fácil, es solamente un documento, pero lleva un análisis bien detenido. Mi recomendación para ustedes es que se auxilien de estos dos videos que están aquí. Este habla del diseño factorial completo, cómo se hace, y se auxilien también de este otro video que habla de cómo se utiliza el optimizador de respuesta. Aquí hay un ejemplo utilizando vamos a decirlo así, una catapulta que ellos dicen aquí virtual. Creo que sí. Bueno, sí, ahí ellos simulan unos ángulos y unas cosas para que ustedes vean cómo ellos están jugando con una catapulta para tratar de llegar lo más lejos posible con una pelotita virtual. Están tratando de hacer un diseño de experimento con eso. Entonces, de verdad, es un video corto, dura solamente 10 minutos. Les invito a que vean ambos, que vean el video de cómo se hace el diseño factorial paso a paso y cómo se hace. Van a ver aquí con esa catapulta virtual. Es exactamente lo mismo que nosotros tratamos de hacer en la práctica. Tratamos de hacerlo con máquinas normales. Entonces, chicos, básicamente esa es la misión que ustedes tienen hasta ahora mismo para nuestra próxima clase. No sé si tengan preguntas, muchachos, chicas, chicos, dudas. Una pregunta, profesor. Las preguntas tienen que ser en general del CS o pueden ser de la entrega de hoy. Pueden ser de ambas, puede ser del CS o puede ser de la entrega de hoy. Okay, está abierto el micrófono. Ok, perfecto. Profe, en la parte del summary del TMB, en la parte, déjame buscar. No, yo dejo de presentar para que tú tengas chance. ¿Qué fue lo que yo abrí aquí? Ok. Déjeme buscar. A ver, creo que no es este. Es este. Ajá, este. ¿Quiere que comparta? Sí, por favor. Ok. Bien. ¿Será este? Este. Ok, está viendo, pero. Está cargando. Ahora sí. Ok, profesor, una pregunta. En esta parte del 7, nosotros hicimos nuestro análisis, ¿verdad? Pero aquí dice como si no es el evento o no como que no conforme. Pero un ejemplo, si es aceptable, hay que llenar esta parte. Pues que si esto aplica, hay que llenar esto, o así está bien. Ok. Mira, ¿tú te acuerdas que nosotros hablábamos de que hay no conformidades críticas y no críticas? ¿Te recuerdas? Sí, pero más, sí. Hay no conformidades que son, vamos a decirlo así, de muy poca criticidad. Son manejables de manera sencilla, vamos a decirlo así. No hay que hacer investigación ni volverse loco con eso. Eso normalmente en algunas empresas, no en todas, se le llama evento.
No conformidad ya es algo más grande. Entonces, cuando ustedes tienen un evento o una no conformidad que se pueda justificar, ustedes pueden decir, mira, esto es aceptable y dan la justificación de por qué eso sí se puede aceptar. No sé si me explico correctamente. Ok, no, aceptable no significa que el criterio que nosotros tomamos era aceptable. Ujú. Ok, porque por eso fue la pregunta, porque yo entendía que ser aceptable era que si no, después de nosotros hacer nuestro análisis, entendíamos si era aceptable o no el criterio. No, bueno, sí, realmente sí. O sea, ustedes van bien. El punto es que esa sección es para decir qué salió, qué se debió de lo que ustedes planearon. Y si eso, y si eso que esa desviación que ustedes obtuvieron, la podemos considerar, podemos dejarla pasar, vamos a decirlo en palabras llanas. Podemos decir, eso no importa. Pero eso no importa, tiene que venir con una justificación, con un racional. Y ahí es que va la justificación, en donde tú estás parado ahí. Tú dices, bueno, mira, vamos a decir, al momento de hacer el TMB nos dimos cuenta que el evento, nos dimos cuenta que el operador 1 estaba utilizando una regla no calibrada. Es una no conformidad. Porque ustedes están usando un instrumento que no se supone que tiene que ser un instrumento calibrado siempre. Para asegurar que las medidas sean reales. Entonces, si ustedes van a nivel de no conformidad, eso hay que investigarlo, hay que tratar de entender por qué no está calibrado y demás. Eso es algo que no es aceptable. En un sistema de calidad robusto, eso no se deja pasar. Y hay que investigar por qué pasó, implementar acción y todo ese tipo de cosas. Ahora, imagínate, por otro lado, un caso en donde se documente erróneamente una data, una hoja de calidad con, qué sé yo, con una fecha incorrecta y no se detectó en ese momento. Eso pudiera ser una no conformidad menor si hay justificación para eso. Se dice, por ejemplo, bueno, el inspector filmó 2 veces la hoja y puso 2 fechas diferentes. Entonces ahí te pone una justificación diciendo, bueno, mira, se equivocó, lo que sea, y se resolvió ahí mismo. Entonces, depende mucho de la no conformidad. Ese bloque que está ahí se va a utilizar para eso. No les quiero decir que filmar con una firma, ojo, porque ahorita después andan diciendo, César Tejeda me dijo a mí que yo puedo filmar con cualquier fecha. No, siempre se filma con la fecha del día en que estamos, nunca se filma ni de antes ni después. Eso ustedes lo van a aprender cuando entren a la planta. Pero básicamente es eso. Bueno, miren, un ejemplo clásico también de algo que se puede justificar es, por ejemplo, que vamos a suponer ustedes corren el TMB y documentan todos los resultados en una hojita y esa hojita se mojó. O sea, se maltrató o se rompió. Entonces, eso normalmente se le hace un proceso de transcripción. Entonces ahí se puede poner, mira, hubo un evento, la hoja número 3 de los resultados fue parcialmente destruida porque se mojó, pero los datos fueron correctamente migrados a una hoja nueva y aquí está la evidencia. Eso es justificable porque hay forma de justificarlo. Pero hay cosas que no. Entonces, Profesor, una pregunta. Uh-huh. En el caso que sea aceptable, uno dice sí, fue aceptable y no tiene que llegar en la parte de Child of Deviation. En caso de que no se encuentre una conformidad o un evento, ¿verdad? Si no se encuentra no conformidad, esa tabla no va entera y se pone no hubo ni evento ni no conformidad. Porque nosotros encontramos que los resultados fueron aceptables, o sea, nos dio que los resultados fueron aceptables, entonces uno tiene que llenar esta tabla. No, busquen el archivo original, se van a dar cuenta que ahí decía que si no había ni evento ni no conformidad, ustedes ponen neither events nor no conformities were found. Y ya no tienen que poner nada de eso que está ahí. Ok, porque yo lo que nosotros pensábamos que era lo de aceptable, era que no tenía que ver con el tipo de la no conformidad, sino era como un aceptable aparte. No. Exacto, como nos dio aceptable la data, nosotros decimos, es aceptable, sí, y justificamos. De acuerdo a los resultados obtenidos, bla.
No, estamos... eso tiene que ver con no conformidades. Por ejemplo, si ustedes tenían un criterio de aceptación y falló, ustedes en ese bloque ahí pudieran tratar de salvar el mundo y justificar por qué eso está bueno, aunque esté mal. Ok, ¿Me entienden? O sea, ahí ok, ustedes se vuelven el abogado del diablo, vamos a decirlo así, y tratan de buscar la forma de justificar. ok, perfecto. El de donde decimos que no es una no conformidad, lo ponemos en la descripción o abajito en la letra azul donde estaba. No se ponía. Tú lo tienes O- abierto, la versión original del documento para... no creo que lo tenga. Déjame ver si lo puedo buscar. Espera. Me da curiosidad saber qué criterio de aceptación ustedes cogieron, Carlos. Era el high, el rojo, Ajá. Ajá, sí, profe. y le dio aceptable. Sí. Con respecto al punto 1 y el punto 2, estaba menor que el 30%. Ajá. Y el criterio de números diferentes era mayor a 4. No, está bien, de categorías distintas. Exacto, de categoría distinta. ¿No? Era mayor a 4. Entonces, como cumplió con esos dos criterios, asumimos que era aceptable. Sí, no, está Es- bien. Lo que Sí, sí vimos que en el... No sé, en ese caso, profesor, un ejemplo, nosotros vimos lo de la tolerancia pero usted ve que había como un criterio para la tolerancia bajo que decía, si no se cumplía la 1 y la 2, se aceptaba si el porcentaje era, yo creo que era menor a 30, pero en esa no aplicaba. no, si le dio bien la primera dos ya. Entonces puede haber ese caso de que la 1 y la 2 esté bien y la tercera, un ejemplo, si uno lo quiere hacer aparte de mal, como que no se acepta. Puede ser que se dé el caso. Ok. Es raro que la tolerancia, pero puede ser, sí. Puede ser, por ejemplo, que la tolerancia te quede casi al ras del límite que tú andas buscando y que te dé aceptable los otros dos de arriba. Se puede dar el caso. Ok, estoy buscando el caso, profe, para que no se me... Se está viendo, profe. Sí, se está bien. Dale para abajo porque tú veas. Ok, déjame ver. Aquí. Exacto. Fíjense abajo que dice, entre comillas, Evento no. Ok. dar un chisme de zoom para que se vea, porque tú sabes Déjame ver. que nosotros vemos unos cuantos que usamos lentes. Sí. Así. Se dio eso. Esta parte, por favor. Exacto. Fíjate que arriba dice delete table if neither events nor conformities were found. And add the statement y ese statement que está abajo. O sea, van a reborrar lo que está arriba y van a Ok, poner y escribí eso en el inciso. Ok, correctamente. perfecto, eso entendido, profe. Claro, porque no hay que justificar lo que ellos ustedes justificaron arriba, eso como que no tiene pie. Sí, cuando estábamos haciendo el análisis, yo me lo encontré como raro justificar lo que teníamos arriba, pero lo hicimos por si acaso, entonces, No, pero no, está entendido. bien. Entonces, profe, tengo otra pregunta, pero este es con el TMB normal, no el summary. Ok. Viene pregunta, viene pregunta. Se está viendo, profe. Sí, Ok, se está viendo lo del training, lo del sí. 12.0. Exacto, profesor Ezra, ¿cuál era la pregunta que tenemos aquí? Como que no sabíamos, como esta Exacto, y parte. que en la parte de departamento, el nombre de la asignatura, eso en verdad no sabemos No, cómo mire, lo está. que pasa es que en
ese bloque de ahí se utiliza para definir o para demostrar que el que trabajó en el protocolo se entrenó en él antes de ejecutarlo. O sea, antes de ustedes ir, por ejemplo, y decirle a la gente, mira, mídeme esta pieza 10 veces y después 10 más, o sea, 2 intentos, eso la gente, ustedes lo entrenan y le dicen qué van a hacer. Entonces ahí se pone en el departamento de dónde es la persona, el nombre, o sea, el departamento, por ejemplo, ingeniería, calidad, lo que sea, el nombre, la firma, en el caso de que es un protocolo manual, el printed name es así mismo escrito como ustedes lo pusieron, y el name signature es la firma. Y al final dice si la persona estuvo participando en testing, o sea, si pudo, si tuvo que, si hizo alguna prueba y documentó resultados. ¿Por qué se pone eso ahí? Porque a veces hay gente que participa en el protocolo, pero no está evaluando nada. Solamente está ayudando o es parte, por ejemplo, son los supervisores del área o lo que sea. Entonces es bueno definir quiénes realmente trabajaron en la prueba en caso de que haya que hacer una investigación después o hay que repetirla o lo que sea. Entonces esa es la idea de esa sección. Ok, pues entonces nada más, ok, entonces, pero entonces lo del name lo podemos dejar vacío, lo del departamento. Por un ejemplo. Pongan lo que ustedes quieran ahí, pueden, pero no lo dejen vacío. Pongan, por Ok, ejemplo, simulen los departamentos, pero llénenlo. ok, pero fue una pregunta también. En esta parte de acá abajo que dice training, la evidencia, eh, ¿eso cómo hace toda cosa? Eso se utiliza porque a veces no se firma ahí mismo en el protocolo y se usa, por ejemplo, otra forma, otra hoja para tomar la asistencia al entrenamiento. Entonces, si se hace así, se adjunta la hoja al protocolo Y se pone como el numerito aquí. y se le pone ahí el attachment número 1, 2, 3 y se pone arriba también en la segunda hoja, en la sección de, de adjuntos. En este caso no es necesario. No aplica. Exacto, exacto, Ok, exacto. se lo podemos poner aquí abajo en negrito. Ok. Exactamente. Es correcto. Prácticamente será todo, profesor, en verdad, eso era lo que tenía de duda. No, son buenas preguntas todas, realmente muy válidas, muy buenas. Muchas gracias. ¿Alguien más, señores? ¿Más preguntas? ¿Otras dudas? Ok. Si no hay dudas, por el día de hoy hemos terminado. Les recomiendo eh, de verdad que traten de trabajar este entregable como si fuera para el lunes, para este lunes que viene, que es ya Semana Santa, se los recomiendo, para que no tengan que arrancar a la mitad de la semana que viene a trabajar con eso. O sea, para que aprovechen la inercia de lo que ustedes están haciendo ahora y completen eso de una vez. Si no, no, tienen hasta el próximo lunes de la semana que viene para completarlo. En cualquier caso, si tienen dudas, Arregla lo que el profesor te dijo, porque como mi internet tiene problemas, yo no lo puedo arreglar y luego subir. Extra, tiene el micrófono abierto, bro. no me escuché, no me escuché. Bueno, pero es importante que la regla de la tarea. Sí. Sí, es muy importante, muy importante. Bueno, señores, nada, terminamos entonces por hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, profe, pues. Pasa Gracias, buena. bro. Cuídense ustedes también, muchachos. Gracias. Ay, chao, chao.